Bueno amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como habíamos quedado en clases, traigo un video explicativo comprendiendo lo que es la logística de importación y con la diferente interpretación de lo que son los costos logísticos. Dentro de ellos se va a explicar un problema resuelto y dentro del video va a haber otro más posteado y el enlace para su debida descarga, además de una descarga o un enlace, perdón, donde se encuentra una imagen bastante interesante para poder diferenciar los puntos de incursión de todos los costos a través de la logística de importación. Son los Incoterms 2010. Mucho cuidado. Los Incoterms 2010, como saben, son los términos de comercio internacional, así que cualquier ejemplo que podrían encontrar bajo esta lógica, bienvenido para el día de ese examen. Entonces, iniciamos. Este es el ejemplo propuesto, donde pueden ver ustedes que es un examen pasado, que nos dice, se desea importar un lote de 500 impresoras láser a un precio unitario en México de $15 la unidad para su comercialización en Oruro. Las dimensiones de cada impresora son de largo 49 centímetros, de ancho 29 y espesor, en este caso que sería la interpretación del alto, de 19 centímetros. Además se coloca un plastoform y cartón para la protección de la misma, conjunto que equivale a 0,5 al lado del producto final. Cada máquina en su caja de cartón, incluyendo el plataforma obviamente, pesa 5 kilogramos. Los equipos serán enviados en un contenedor de 20 pies. Para su ingreso a Bolivia se tiene dos opciones: enviar de a Chile, entrar por el tema del puerto de Arica, y la opción B es el envío de barco de México a Perú y entrar por el puerto de Hilo. Entonces los datos técnicos son los siguientes: un impuesto, un gravamen arancelario, recordemos la nomenclatura, una preferencia arancelaria del 10% y un 20% respectivamente, el IVA internacional que conocemos su valor, el seguro de las mercancías, fletes locales del puerto mexicano, gastos y demás, que lo vamos a ver mucho más adelante. Nos pide determinar el precio de venta si se quiere ganar un 25% del costo unitario. Entonces tenemos que verificar cuál de los dos caminos nos incurre en el menor de los costos para poder llegar a un acuerdo con nuestro proveedor y decirle por qué puerto nos tiene que enviar y generar la menor incursión de costos y poder generar un precio de venta más competitivo en el mercado. Entonces vamos a partir desde los datos, ¿vale? Los datos son los siguientes. Son 500 impresoras las que queremos importar. Un precio, como se había leído anteriormente. El contenedor de 20 pies, esos son los datos. Son las medidas internas. El largo de 5,90 metros, el ancho de 2,35 metros y la altura de 2,35 metros. Además de una tara de 2 toneladas 240 kilogramos, una capacidad neta y una capacidad volumétrica que nada más es la multiplicación de estas tres dimensiones. Entonces empezamos con la solución. Para la logística de importación, perdón, se tienen que hacer tres verificaciones para hacer el primer acomodo de contenedores, que es el primer paso. La primera es la verificación en peso, la cual nos lleva a dividir la capacidad del contenedor dividida entre el peso de cada impresora para sacar cuántas impresoras me entran por contenedor. Como ya teníamos el peso data anterior con plastoformo y el producto obviamente, y la capacidad solamente es un cociente, nos sale la primera restricción. Nosotros podemos meter 4.352 unidades, perdón, impresoras por contenedor. Esa sería nuestra primera restricción. La segunda es en verificación en volumen teórico, porque tenemos un volumen teórico, su capacidad del contenedor dividida entre el volumen de las impresoras. ¿De dónde viene este volumen? De aquí. El largo de la impresora nos dice el ejercicio que es 0,49 centímetros, pero este tenemos que agregar 5 centímetros a cada lado por el plastoform, ¿verdad? Entonces 5 más 5 es 1 centímetro, perdón, 0,5 más 0,5 que nos da el dato aquí va a ser 1 centímetro. Entonces tengo que agregar a cada dimensión 1 centímetro, porque estoy forrando la totalidad de mi producto en todos sus lados, y vale el pleonasmo de la oración. Entonces a cada dimensión le hemos aumentado, como se pueden fijar, 1 centímetro, ¿vale? 29, 49, 19. Y aquí está 50, 30 y 20. Entonces el volumen, al ser una caja rectangular, nada más es el producto. Y este es el volumen. El volumen lo reemplazamos aquí. Entonces tenemos el volumen de mis impresoras en metros cúbicos y la capacidad
de volumétrica de mi contenedor en metros cúbicos y tenemos un cociente. Como hablamos de unidades, este se debe redondear al menor, porque en mi contenedor hablamos de que entre 1099,67 impresoras. Entonces, si yo voy a redondear a 1100, hay un 33% de impresora que no me va a entrar, entonces tengo que redondear al menor. Y el último es la verificación en peso real. Como su nombre lo dice, es una verificación en volumen real, perdón, donde se ven las diferentes rotaciones de mi producto dentro del contenedor, como lo vemos aquí. La altura del contenedor, la altura del contenedor y la altura de mi producto, con la altura de mi producto. El ancho de mi contenedor con el ancho de mi producto. El ancho del contenedor con el ancho de mi producto. Y el largo de mi contenedor con el largo de mi producto. El largo de mi contenedor, el largo de mi producto. Entonces, esa sería la primera posición, ¿verdad? Y tenemos que hacer una división de las unidades, nada más. Pasa lo mismo. Divido la altura de mi producto, la altura de mi contenedor entre mi producto y vamos a obtener este valor. Me está diciendo que a lo alto van a entrar 11,9 impresoras, pero yo no puedo redondear a 12 porque va a haber un 10% de impresora que no me va a entrar, por lo cual redondeo al menor, solo 11 impresoras. Y lo mismo en los demás casos. La segunda rotación es el alto, perdón, con el alto de mi contenedor con el alto de mi producto. El alto de mi producto con el alto de mi contenedor. El ancho de mi contenedor con el largo del producto. El ancho de mi contenedor, este lado, va a estar con el largo de mi producto. Entonces la impresora va a girar de esta forma. De esta forma. ¿Sí me entiende? Directamente se va a rotar hacia la mano izquierda, si quieren verlo así. Y el largo de mi contenedor se va a acomodar con el ancho de mi producto. Entonces el ancho de mi producto va a venir y se va a acomodar con el largo. Entonces esta impresora va a rotar de esta forma. ¿Ok? Y pasa lo mismo en las otras rotaciones, que son 6. El alto de mi contenedor con el ancho de mi producto. El alto de mi contenedor tiene que estar alineado con el ancho. Entonces, ¿qué va a pasar? El alto con el ancho, ¿verdad? Este va a rotar de esta forma. Va a ser como una caída para que el ancho termine siendo la altura de mi impresora, si se puede llamar así. Después va a caer el ancho con la altura, que es lo consiguiente. El ancho de mi contenedor, que este es el ancho, va a terminar con la altura. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer caer la impresora, ¿verdad? Y así van explicadas las 6 rotaciones. Van yéndonos a la última, omitiendo los valores, que en sí lo vemos. El largo de mi producto el largo de mi contenedor va a estar con el ancho de mi producto. El largo de mi contenedor con el ancho del producto. Entonces la impresora otra vez podría girar así, ¿verdad? Pero el alto de mi contenedor tiene que estar con el largo del producto. Entonces este producto tiene que realizar esta rotación, ¿verdad? El, el alto de mi contenedor con el largo de mi producto. Y el ancho de mi contenedor, con la altura del producto, que estaría en esa posición. Para que puedan entender mejor, intenten hacer rotar sus celulares o un borrador en las 6 posiciones que se notan. Pero si quieren fórmulas, estas ya se encuentran dadas por las 6 rotaciones. Y lo mismo, los valores no van a cambiar y se redondean siempre al menor. Obviamente respetando las dimensiones de cada uno de los valores, tanto de mi contenedor como de mi impresora. Así obteniendo una cantidad que nada más es el cociente, perdón, el múltiplo de los tres valores que he escogido. 11 por 7 por 11. ¿Cuántos me entran a lo largo? ¿Cuántos me entran a lo ancho? ¿Y cuántos me van a entrar a lo alto? Entonces yo voy a ir haciendo la multiplicación de cada uno de estos valores que he encontrado y me van a dar estos valores que son las cantidades, las capacidades que tengo de cada una de mis rotaciones. Al obtener las cantidades máximas que podrían entrar con las diferentes rotaciones. Entonces, al ser cantidades máximas, yo tengo que escoger el mayor por simple lógica para optimizar tiempo. Y como ven, la mayor es la primera rotación o la tercera, de la cual me dejan entrar 847 impresoras.
Cualquiera de las dos rotaciones está excelente. Entonces, yo voy a escoger esa rotación, las de 847. Teniendo ya este valor, yo voy a hacer una comparación de mis tres verificaciones. Esta, la de peso y la de volumen teórico. Entonces, yo tengo que escoger la menor, porque es mi restricción. Siendo la menor esta va a ser mi restricción. Siempre escogemos la menor. Entonces, bajo esa lógica, tengo el número de contenedores, que son las 500 impresoras que debo transportar dividido entre mi capacidad por contenedor, cruzando mis tres verificaciones. Esto va a ser igual a 5,90. Pero yo no puedo contratar 90 de contenedor, lo tengo que redondear a 6. Siguiendo la logística de importación, empezamos a ver lo que son los costos. Y la opción A, por el puerto de Arica. Primero encontramos el valor ex-worth. El valor ex-worth se encuentra en la fábrica de mi proveedor, sin tener ningún tipo de logística dentro del costo, solamente es el precio que me puede dar el proveedor por la cantidad, nada más. Entonces me decían que eran 5.000 unidades por $15 la unidad, obteniendo este valor. El valor FOB, Free on Board, es el valor que se encuentra aquí. Es todos los costos incurridos hasta que el contenedor o cualquier tipo de transporte se encuentre en el buque, sobre el buque, ¿ok? Entonces, tenemos el valor export más el cargueo de las cajas al contenedor, el cargueo del contenedor al camión, el flete local al puerto, el descargueo del contenedor al camión, el almacenaje en puerto que es obligatorio y el cargueo del buque. Todos estos costos sumarían el valor free on board, el valor FOB. Y lo único que hice es reemplazar los datos que se encontraban en los datos técnicos del ejercicio, donde me costaba el cargueo 7 bolivianos por caja y lo estoy transformando a dólares para que todo me sume en dólares. ¿Ok? El cargueo de contenedor al camión en cualquier país, $100. El flete local es de $700. El descargueo es de $100. El almacenaje es de 25 por contenedor y el cargueo del buque de 140 por contenedor, obteniendo un valor FOB de 81.000. El valor CIF es el siguiente, que se va a encontrar aquí. ¿Ok? El valor CIF nada más es el valor FOB más los costos seguros, perdón, son los costos de fletes y seguros más el valor FOB. No incurre nada más. Cost, Insurance and Flat. ¿Ok? El valor de costo, seguro y flete. Entonces el valor FOB más mi flete y más mi seguro. No hay ningún problema. El seguro es de 3% de mi valor export, que está aquí. Y este es mi flete marítimo, $1.200 por contenedor, obteniendo un valor en dólares. Ahora, cuando encontramos el valor CIF se lo tiene que transformar a la moneda local, en este caso la moneda boliviana. ¿Por qué? Porque los impuestos siempre se van a cobrar en la moneda del país al cual se está ingresando. Bolivia maneja lo que es el Incoterm valor CIF para cobrar los impuestos. Existen dos tipos de impuestos, el impuesto al gravamen arancelario y el impuesto IVA. El impuesto al gravamen arancelario sigue la siguiente fórmula. El valor CIF por el gravamen arancelario por 1 menos la preferencia arancelaria, que me decía que el gravamen era un 20% y la preferencia un 10%. Reemplazando los datos en bolivianos obtenemos un impuesto. Y el impuesto IVA, que es el impuesto al gravamen, el cálculo anterior, más el valor CIF por un 0,4994, que es el IVA internacional manejado aquí. Entonces tenemos los 114.000 encontrados en el paso anterior más el valor CIF y por el valor del IVA internacional tenemos los 112.000, que es mi impuesto al IVA. Y como último tenemos el Incoterm DDP, que se encuentra aquí. El DDP es el último Incoterm, el que tiene menor riesgo para el comprador, porque todos los gastos incurridos van a ser por el proveedor. El DDP es el costo, el último costo, el cual va a ser la sumatoria de todos los demás hasta que me llegue a la puerta de mi fábrica. ¿Ok? Ese es el DDP. Entonces va a ser el valor DDP, va a ser el valor CIF que habíamos encontrado, más los impuestos, obviamente, más el descargue del contenedor al puerto. El CIF lo habíamos encontrado aquí, entonces tiene que haber un descargueo del contenedor al puerto, del buque, después el almacenaje en el puerto de Arica, donde estamos en la opción A, el cargueo de contenedor al camión, el flete terrestre, la comisión de la agencia despachante, que estaban en los datos del ejercicio,
el descarguillo del camión, porque los datos del ejercicio, los datos técnicos me dicen que hay un flete internacional y un flete local. Un flete terrestre de Arica a Oruro. Este es mi flete internacional, ¿verdad? Del puerto hasta Oruro. Y de Oruro tengo que hacer un descarguillo en la aduana y tengo que volver a contratar un camión porque hay un flete local desde Oruro hasta la tienda. Suponemos que la tienda está un poco alejada de la ciudad. Entonces va a haber un descarguillo del contenedor al camión, del camión, perdón, y luego va a haber un carguillo al camión local. Vamos a pagar ese flete local, va a haber un descarguillo del camión local, obviamente, y después el descarguillo de las cajas en la puerta de la fábrica, lo cual sumaría todos estos costos incurridos que están en orden según la fórmula, que lo pueden dar pausa cuando ustedes deseen, y llegan a sumar este valor de DP. Todo, obviamente, todo transformado a la moneda de bolivianos. Y como nos pedía el precio de venta, aquí nos encontramos. Es el valor de DP, el último costo incurrido, dividido entre la cantidad de impresoras. Tenemos un valor de 184,01 bolivianos por impresora. Nos decía un 25% de utilidad, entonces lo que hacemos es multiplicar por 1 más la utilidad, que nos da 1.25. Entonces nuestro precio de venta por la vía de importación México-Arica estaríamos hablando de 230 bolivianos, incurriendo en una utilidad del 25%. Entonces yo les pediría que practiquen y hagan la ruta B, que los datos se los dejo aquí. No cambia nada. Lo único que van a cambiar son los costos, lo que son los fletes y los carguillos. Los únicos costos que van a incurrir diferente, ya que los impuestos van a ser iguales y demás. El acomodo de los contenedores no va a cambiar, así que los costos son los únicos que cambian. Espero que les haya servido y les deseo mucha suerte en este examen.